Buenos días para todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre la genética, sus funciones, cómo se aplica la psicología y sus neurodiversidades. Me estarán acompañando mis compañeras Stephanie Bocanegra, Lucero Furque, Endis Romero, Fernanda Corredor y quien les habla, Liliana Aparicio. ¿Cómo nace la genética? Su pionero es Gregor Mendel a finales del siglo XIX. Hace un estudio basado en unos guisantes que él cultivaba en su jardín, permitiéndole así proponer una teoría particular de la herencia. Es decir, las características fenotípicas determinadas por unidades discretas que se heredaban de generación en generación, creando así discordia entre los biólogos de la época. Más adelante, a mediados del siglo XX, redescubren la teoría de Mendel por tres investigadores, de Vries, Corret y Teicherman, llegando ellos a la misma conclusión con diferentes materiales. Buxton propone por primera vez en 1906 el término genética, llevándonos así a preguntarnos ¿qué es la genética? Es una ciencia dedicada al estudio de la herencia y su variación en los seres vivos, tales como sus características y rasgos físicos, que se transmiten de una generación a otra. Este proceso se da por la unión de un espermatozoide y un óvulo, los cuales llevan sus características propias, creando una unión y asimismo se da el inicio de un proceso genético. Conforme su estudio avanzó, crea así los componentes de la genética, los cuales son el gen, el cromosoma y el ADN. Hablemos de los conocimientos conceptuales en genética, principios fundamentales que explican cómo se heredan y expresan los caracteres en los seres vivos. A continuación, conozcamos el significado de gen, ADN, cromosomas y genoma. El gen es una unidad básica de la herencia que codifica las proteínas o ARN funcionales. Está formado por ADN y se organiza en los cromosomas. Hablemos del ADN, igual llamado como ácido desoxirribonucleico. Es una molécula que almacena la información genética y está compuesto por nucleótidos: adenina, timina, citosina, guanina, dispuestos en una doble hélice. Los cromosomas son estructuras formadas por ADN y proteínas asociadas, como histonas. En humanos hay 23 pares de cromosomas, incluyendo un par sexual. El genoma es un conjunto completo de información genética en un organismo. Como primer lugar, hablemos de la estructura y función del ADN. El ADN es la molécula portadora de la información genética, organizada en genes que dirigen la síntesis de proteínas y regulan las funciones celulares. La expresión genética y regulación es el proceso por el cual la información genética del ADN se traduce en proteínas, regulado por factores internos y externos. Hablemos un poco sobre replicación, transcripción y traducción. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual el ADN se duplica para garantizar que cada célula hija reciba una copia idéntica durante la división celular. La traducción es el proceso mediante el cual el ARNM es leído por los ribosomas para sintetizar proteínas. Mecanismos, como segundo lugar tenemos mecanismos de herencia. Se describe cómo los genes se transmiten de generación en generación siguiendo las leyes de Mendel.
así como la influencia de patrones no mendelianos como herencia ligada al sexo y poligénica. La ley de Mendel son principios que explican cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra. También la ley de segregación y la ley de la distribución independiente. Hablemos un poco sobre alelos, genotipo y fenotipo. Los alelos son versiones alternativas de un gen, pueden ser dominantes o recesivos. El genotipo es la constitución genética de un organismo y el fenotipo es la manifestación física o bioquímica del genotipo en interacción con el ambiente. Como tercer lugar tenemos mutaciones genéticas. Son alteraciones en la secuencia del ADN que pueden afectar la función genética, siendo responsable de variabilidad genética y enfermedades hereditarias. Tenemos dos tipos de mutaciones. Como primer lugar, la mutación que son puntuales y afectan un nucleótido. También tenemos la delecciones, interacciones y duplicaciones. Hablemos un poco sobre trastornos genéticos. Tenemos tres. Los monogénicos son causados por mutaciones en un solo gen. Por ejemplo, la fibrosis quística. Los multifactoriales son resultado de interacciones genéticas y ambientales. Por ejemplo, la diabetes o el cáncer. Los cromosómicos son alteraciones en el número o estructura de los cromosomas. Como ejemplo tenemos la enfermedad de síndrome de Down. Las consecuencias pueden causar enfermedades genéticas o variaciones en nuestra propia genética. Como último lugar tenemos la biotecnología y genética molecular. La ingeniería genética es la manipulación del ADN para modificar características genéticas. Actualmente tenemos técnicas relevantes en la genética como el PCR, la secuenciación y el CRISPR-Cas9. La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa para amplificar fragmentos de ADN. Como ejemplo, no sé si recuerdan, durante la pandemia de COVID-19, la PCR se convirtió en una herramienta clave para detectar el material genético del virus SARS-CoV-2 en muestras de pacientes por medio de un hisopo. La secuenciación sirve para determinar el orden de nucleótidos en el ADN. Y la CRISPR-Cas9 es una herramienta para editar genes de forma precisa. Hablemos un poco de las aplicaciones en salud. La genética médica ha abordado el diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas y la relevancia de tecnologías como la terapia genética. Actualmente también tenemos, para ayudar a toda la población, la consejería genética. Esta ayuda a las familias a entender y gestionar el riesgo de enfermedades hereditarias. Recordemos que este enfoque conecta estos conceptos con su impacto en la biología molecular y la medicina, resaltando su importancia en el ámbito de la salud. La psicogenética es una teoría que busca estudiar cómo el ser humano adquiere sus conocimientos, formación de las experiencias en situaciones de conflicto, a través de una interacción con el sujeto y su medio, más la suma de experiencias que va adquiriendo con el pasar del tiempo. Esta teoría es fundada en los años 30 por el biólogo suizo Jean Piaget. Esto lo podemos aplicar más cuando estamos aprendiendo. Es decir, cuando estamos en un proceso de estudio y aprendizaje desde muy niños hasta cuando llegamos a una carrera adulta. Cuando el docente nos enseña, puede hacerlo de una manera didáctica, pero al final nosotros como seres individuales tomamos la forma de reinterpretar esa información. Unos lo haremos de una manera más espontánea y otros lo haremos en un proceso más interno.
Esto genera un estudio para poder entender cómo el ser humano va aprendiendo de generación en generación sus patrones heredados. El artículo analiza las bases psicobiológicas de la agresión y la violencia, con un enfoque en factores genéticos, neuroquímicos, estructurales y su interacción con los ambientes socioculturales. Dentro de este marco se destacan aspectos que son cruciales para entender y abordar las implicaciones éticas. Bases genéticas de la agresión y su interacción con el ambiente. Se identifican genes clave como el de la monoaminoxidasa A y el transportador de serotonina, que influyen en comportamientos agresivos. Estas variantes genéticas pueden aumentar la probabilidad de conductas antisociales y violentas. Sin embargo, los mismos genes no son determinantes por sí solos. Las experiencias personales y la calidad del entorno tienen un peso considerable. La perspectiva ética exige evitar la estigmatización de las personas con estas predisposiciones genéticas y recalcar la importancia de entornos favorables para mitigar el riesgo. Y por último, un enfoque centrado en la neurodiversidad debe aceptar estas diferencias como parte de la variabilidad humana y fomentar políticas inclusivas. Voy a hablarles de un tema muy importante que es la neuroquímica y estructuras cerebrales involucradas. La serotonina, un neurotransmisor esencial, está vinculada con el control de la agresividad. Bajos niveles de serotonina están relacionados con impulsividad y agresión descontrolada, mientras que estructuras cerebrales como la amígdala y la corteza prefrontal tienen roles cruciales en la regulación emocional. Una corteza prefrontal con baja actividad puede llevar a una disminución en autocontrol y a respuestas más agresivas. Estos hallazgos no solo explican comportamientos, sino que también ofrecen vías para intervenciones. Por ejemplo, el entrenamiento de regulación emocional y las terapias basadas en la modificación del ambiente pueden mejorar significativamente la capacidad de autocontrol, subrayando la importancia de enfoques interdisciplinarios en la neurodiversidad. Hormonas y su impacto en el comportamiento. Hormonas como la testosterona y la oxitocina tienen una influencia directa sobre la agresión y la sociabilidad. Si bien la testosterona puede intensificar la agresividad en ciertos contextos, también interactúa con factores emocionales y sociales. Este conocimiento debe utilizarse para personalizar estrategias de intervención que respeten la singularidad biológica y la psicológica de cada individuo. Interacción entre factores culturales y biológicos. La cultura juega un papel crucial en cómo se expresan y regulan las predisposiciones biológicas. Por ejemplo, en sociedades con roles de género marcados, las expectativas culturales pueden exacerbar las conductas agresivas en ciertos grupos. Reconocer este contexto cultural es esencial para evitar interpretaciones reduccionistas basadas únicamente en la biología. Desde una postura ética, el conocimiento de estas interacciones deben emplearse para diseñar programas educativos y políticas públicas que fomenten la inclusión y prevengan la violencia. En el caso de las personas neurodivergentes, esto significa crear entornos donde se valoren sus fortalezas y se minimicen los factores de riesgo. Gracias. Bien, hablemos un poco de la responsabilidad ética en el uso del conocimiento. Asumir una postura ética implica reconocer no solo la complejidad del ser humano, sino también la complejidad del comportamiento. Tenemos que evitar etiquetas que limiten el potencial de cada persona. Adicional a esto, la neurodiversidad, lejos de ser vista como una desventaja y como algo negativo para la sociedad, nos permite considerar una expresión legítima de la variabilidad humana, lo cual actualmente es algo muy importante para nuestra sociedad. El uso responsable del conocimiento genético debe centrarse en 3 pilares fundamentales que les voy a mencionar a continuación. Primero,
Debemos diseñar estrategias personalizadas que mejoren el bienestar sin discriminar a nadie. Pequeños grupos poblacionales, estrategias muy personalizadas para poder sacar adelante esto. Segundo, promover políticas que combinen enfoques biológicos, psicológicos y sociales que nos van a ayudar a combatir problemáticas tales como la agresión y la violencia, que no solamente lo vemos en nuestra sociedad, sino a lo largo de toda la población mundial. Tercero, garantizar que esas intervenciones que se realizan respeten la dignidad y la autonomía de las personas neurodivergentes. Como conclusión, podemos determinar que la neurodiversidad requiere de un enfoque ético que valore las diferencias individuales y grupales, teniendo un referente en torno a la base genética, como la influencia tanto a nivel social, a nivel ambiental y a nivel cultural. El conocimiento que se va adquiriendo debe traducirse en acciones que sean responsables y que busquen de alguna manera potencializar las capacidades de las personas neurodivergentes. Ya, para finalizar, no olvidemos siempre tener una postura ética frente a cualquier individuo, recordar siempre los factores bioéticos que mencionábamos en el video anterior y saber que es importante promover un entorno más justo y equilibrado, alineándolo con los principios éticos universales. Gracias.